Para los que no me conocen, mi nombre es Lizy Senabre, soy coach organizacional, parte de este equipo maravilloso de Azar Training and Consulting, y pensando un poquito en cómo colaborar, ¿no?, desde nuestro lugar de coaches en este contexto tan particular que estamos atravesando, este hecho histórico para la humanidad que estamos atravesando. Definimos, bueno, algunas temáticas para abordar, y hoy mi interés es compartirles, como les anticipaba, algunas reflexiones, algunas ideas que tienen que ver con esta reconfiguración mundial y organizacional que se está dando en el mundo, ¿no? Y cómo, de qué manera los líderes tienen que repensar también sus estilos para poder trabajar de manera más asertiva y flexibilizarse ante estas cuestiones tan diversas. Y para ello, lo primero es compartirles esta reflexión de varias conversaciones con distintos líderes que me decían, de alguna manera estamos viviendo un proceso acelerado de transformación, ¿no? Algo que estimábamos para muchos años por delante, de pronto en unos días se hizo realidad. Y pensando en esto, la propuesta de hoy es compartirles, en primer término, algunas cuestiones vinculadas a este nuevo orden mundial, ¿sí?, que es parte de ese macro, de ese marco, perdón, de esta webinar, para poder, en base a esto, pensar en qué estilos de liderazgo van a ser necesarios para esta nueva etapa. No sé quién está con el micrófono encendido, les pido porfa que lo silencien, que una vez que se suman, en general aparecen conectados. Bueno, muy bien, entonces, como para compartir algunas tendencias que estuve leyendo en estos últimos meses, la consultora Ernst & Young compartía, por ejemplo, que en base a la tendencia del comportamiento del consumidor, hay 4 megatendencias que han llegado para quedarse, que tienen que ver con la búsqueda de seguridad y bienestar, con la búsqueda de consumo digital y la hiperconectividad, con la exigencia en la compra, y por último con la conciencia social, ¿no? Entonces, hablando de esto, digamos, cómo estas tendencias van a tener un impacto directo en las distintas industrias que representamos. Y como para hacer un repaso rápido de lo que de alguna manera ya estamos atravesando, pensé en compartir algunos highlights de estas distintas actividades, ¿no? Por un lado, en lo que se refiere al sector financiero, observamos, o por lo menos la tendencia que están compartiendo los especialistas, es que la población, frente a una incertidumbre digamos, en el futuro, ¿no?, en una proyección de una recesión mundial, la población va a tender a un mayor ahorro, y de tomar créditos lo va a hacer vinculados al consumo, ¿sí?, por sobre el hipotecario o el vehicular. Respecto a las tendencias laborales, hace unos días leía un análisis de la Organización Internacional del Trabajo que manifestaba que más de 1.500 millones de personas se verán afectadas de manera directa o indirecta a través de desvinculaciones laborales, reducción salarial, reducción en su jornada laboral, ¿no? Y por otro lado, leíamos que en algunas industrias pareciera que el teletrabajo llegó para quedarse, ¿no? Que de pronto en esta tendencia que estamos observando, en su mayoría relacionada con lo que llamamos work from home, no home office, va a tener que profesionalizarse, ¿no? El work from home para los especialistas en las áreas de sistemas, que son quienes han desarrollado esta tendencia del home office, tiene que ver con trabajar desde casa, que no es lo mismo que trabajar en casa, así que el home office. El home office tiene que ver con una cultura organizacional del teletrabajo, del trabajo remoto, que está preparada con recursos, con tecnología, en la que ha invertido y que ha compartido con su equipo con anticipación, y a su vez en acuerdos operativos, ¿no?, que tienen que ver con la gestión remota de los equipos. Y por último, apoyarse en pilares como ser la confianza, el trabajo por objetivos, ¿no?, muchas de estas habilidades que hoy se solicitan mucho en la industria. Entonces, si bien algunas industrias van a implementar el home office o el teletrabajo, sí vamos a tener, por supuesto, quienes regresen a sus oficinas. Estas oficinas se van a ver con una redistribución de espacios, se van a ver con una limitación horaria, seguramente, y también, por supuesto, con nuevos o reforzados protocolos de higiene y seguridad. Respecto a la educación, rápidamente, bueno, esto es lo que ya estamos observando con sobrinos, hijos, nietos, ¿no? Como de pronto
estamos observando que han migrado a plataformas virtuales, están utilizando aplicaciones, juegos en línea, encuestas, exámenes en línea, y yo digo, ¿cómo, digamos, por qué tuvimos que esperar a este momento para poder nutrir al modelo educativo de todas estas herramientas que forman parte de nosotros, ¿no? Forman parte de nuestra vida ya hace años? Y por otro lado también pienso, qué buena oportunidad, porque de alguna manera estos alumnos, niños, adultos que de pronto acceden a esta tecnología y acceden a esta nueva metodología de trabajo, van a estar entrenando lo que nos solicitan desde ASAR las organizaciones con mucha frecuencia, esto de ayudarnos a que los líderes, a que los equipos se autogestionen, ¿no? a que se autoplanifiquen. Y esto tiene que ver nuevamente con que de pronto no tenemos más al docente frente a nosotros, que no nos está diciendo qué hacer, cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo, y tenemos que volver a nosotros, ¿no? Todo está en nuestras manos. Así que me parecen excelentes habilidades para ir entrenando, que van a tener impacto sin duda en la sociedad. Respecto al sector retail y al sector alimenticio, han ganado protagonismo las experiencias digitales, ¿no? Se está consolidando un consumidor cada vez más exigente, cada vez más inteligente, que no solo está buscando confianza, seguridad, utilidad en sus consumos, sino también este famoso equilibrio entre precio y calidad, ¿no? Digo, ¿cómo va a impactar también esto en las distintas actividades? El entretenimiento, por supuesto, sabemos que ha llegado ha quedado restringido en realidad al ámbito hogareño, volcándonos a la televisión por cable, al streaming, a estos espacios de webinars, y por supuesto al internet, pero también sorpresivamente aparece de nuevo estos juegos de mesa, ¿no? Estos espacios de lectura que tan adeudados teníamos, y también muchas conversaciones que he tenido con distintos líderes me dicen, ¿sabes qué, Lizzy? De pronto me encuentro teniendo otro tipo de conversaciones con mi familia, ¿no? Estamos tanto tiempo juntos y podemos escucharnos un poco más, ¿no? Conocernos desde otro ámbito. Y digo, wow, qué linda oportunidad. Respecto al sector salud, por supuesto ya sabemos que esto ha migrado hacia la telemedicina, la consulta y la receta online, el delivery de medicamentos. Digo, esto que también, qué resultados, qué continuidad va a tener post-COVID-19. Y a su vez leí hace unos días un informe respecto al incremento de consultas de profesionales de la salud frente a estos altos niveles de estrés que está atravesando la sociedad, ¿no? También, de nuevo, cómo va a impactar en el sector laboral. Y por último, no por ser, por supuesto, una de los últimos sectores, por el contrario, me da pie para continuar con la webinar, el sector tecnológico, que tiene que ver con, o sea, por un lado se ha consolidado como una de las actividades de mayor oportunidades y proyección, ¿no? Porque esto, si nos ha enseñado algo, es que cada vez más tenemos acceso a la tecnología. Todos, de alguna manera, sin duda, hemos probado alguna nueva aplicación, algún nuevo sistema, ¿no? O nos han enseñado para poder conectarnos mejor. Y digo, bueno, esto cada vez va a formar más parte de estos hábitos propios de consumo, y a su vez también va a impactar positivamente en otras industrias, no necesariamente vinculadas a la tecnología. ¿Por qué? Porque cuanto más conectados estemos, más aplicaciones bajemos, más sistemas utilicemos, más estamos compartiendo nuestros datos privados, y eso de alguna manera va a ayudar a que las empresas puedan ofrecer productos y servicios más personalizados, mejorar también nuestra experiencia de compra y de consumo. Entonces, frente a todo este marco a medio acelerado para cuidar el tiempo de un orden mundial, también aparece especialistas que nos compartían que al parecer las organizaciones se han convertido de pronto en startups, en empresas emergentes, porque de algún modo todas ellas han tenido que servirse del uso intensivo de la tecnología para brindar información, para comunicarse y también, por supuesto, para dar continuidad a sus labores productivas. Entonces, aún tratándose de empresas de larga data, han tenido que organizar, que reconvertirse, ¿no? de mayor o menor medida, repensar sus modelos de negocio, disminuir costos, planificar más en el corto plazo, ¿no? En lo inmediato,
y por qué no, de alguna manera diría, aceptar la posibilidad de jugar todas las cartas conocidas para poder barajar nuevamente y hasta jugar un nuevo juego, ¿no? Hace unas semanas conversaba con un coachee, con un gerente comercial que lo vi conectado hace un ratito, que me decía, Lizzy, el mundo cambió, el mercado cambió, y cuando regresemos, ¿no?, post-COVID-19 a nuestras oficinas, o cuando finalice por lo menos este pico de pandemia, vamos a tener que reconocer, es decir, volver a conocer necesidades, productos, nichos de mercado, ¿no?, alianzas, nuevas alianzas que se están consolidando, etcétera, etcétera. Y esto me hizo pensar, ¿no?, que no solo estamos reconfigurando un nuevo orden mundial, sino que también estamos configurando un nuevo orden organizacional. Y frente a esto pensaba, bueno, primero, ¿cuál es el orden organizacional que está emergiendo, ¿no? Por otro lado, ¿qué tendencias de liderazgo se están observando para ayornarse, para adaptarse a este nuevo orden organizacional? Y en base a todo lo que fui investigando y fui leyendo para esta webinar, decidí conceptualizar estos estilos de liderazgo en 3 conceptos, ¿sí? Estos conceptos son creación propia, por lo tanto no hay bibliografía exacta, pero a ver si comparten, ¿no? Vamos a ir investigando uno a uno. El liderazgo global, el liderazgo mixto y el liderazgo en tiempo de crisis. Vamos entonces a comenzar por el liderazgo global. Si hay algo que nos ha dejado muy en claro este pequeñísimo virus, es cuán conectados y cuán cerca estamos con el mundo entero, ¿no? Todos nos impactamos entre todos. Pero me pregunto, ¿cuán conscientes somos de esto? Y para poder responder esta pregunta, te voy a invitar a que tomes nota, o si querés hacerte un Word muy rapidito, ¿no?, de 3 prioridades que tenga tu organización hoy. Si lo querés circunscribir a tu equipo o a tu área, adelante, ¿no? 3 prioridades, así rápidamente, ¿qué 3 prioridades tiene esta organización hoy? Y una vez que las tengas, te pido que pienses en 3 estrategias, ¿sí?, en 3 cursos de acción que hayas definido durante esta cuarentena. ¿Sí? No pretendo que se escriban, por supuesto estoy acotándolo a 3 para darle continuidad a la webinar, pero me imagino que son muchísimas más, pero como para tener algunas referencias, ¿no? Por ejemplo, una prioridad para una organización puede ser, bueno, necesitamos conectar al equipo con la tecnología, la mejor tecnología para continuar nuestras actividades productivas. Entonces la estrategia fue contratar una empresa de tecnología, capacitar al personal, hacer pruebas, ¿no?, etcétera, etcétera. Eso como una prioridad, como un ejemplo. Una vez que la tengas, lo que vamos a hacer ahora es entrenar algunas de las habilidades que entrenamos desde la consultora SAR, que tienen que ver con el pensamiento analítico, el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, así rápidamente, ya que estás conectado, y si estás en el celu no pasa nada, también te conectás, te invito a que ingreses en alguno de estos diarios, ¿sí? Algunos diarios internacionales que están aquí, pueden ser muchos más. Aquí está el New York Times, El País, The Washington Post, pero también para los que están más cómodos con otros idiomas, puede ser La Folia de Sao Paulo, Le Monde, Corriere della Sera, el diario que ustedes prefieran. Cuando estén en ese diario internacional, en esa primera plana, ¿no?, que ya empiezan a destacarse algunas notas por sobre otras, te invito a pensar, ¿no?, si tu empresa estuviera en ese país, en este momento, ¿no?, si este fuera el contexto de tu empresa, ¿qué 3 prioridades encontrás? Y en base a eso, a esas 3 prioridades, ¿qué 3 estrategias llevarías adelante? ¿Por qué? Porque de alguna manera, en mayor o menor medida, estas notas que estás viendo hoy, publicadas en esta jornada, están impactando en tu organización, en tu industria, en el país. ¿Sí? Entonces, lo primero que se me dispara con esto, no sé ustedes a ver si me siguen, ¿no? Me van avisando si hay consultas, yo estoy con el chat abierto por WhatsApp, con mi productora, con Agus.
Lo primero que se me dispara tiene que ver con una reflexión que hacía una especialista hace unos meses, que decía que de alguna manera los argentinos pudimos adaptarnos mejor a la cuarentena y a la pandemia porque vimos en dos países muy cercanos a nosotros, como ser España e Italia, el efecto que tuvo las legislaciones o los decretos más laxos y la cuarentena tardía o no respetada por parte de la población, ¿no? Entonces esto nos pegó más de cerca porque, bueno, somos, ¿no? Mitad españoles y mitad italianos. Bueno, hay porcentajes de otros países también, pero bueno, esto de que de pronto nos sentimos con el diario del lunes, ¿no? Ojo, si no respeto, si no cumplo, si no acato, va a pasar esto, ¿sí? Y por otro lado, también pienso, me vino a la mente, ¿se acuerdan? Para los más contemporáneos a mí, este volumen editorial que se llamaba En busca de tu propia aventura, que eran distintos cuentitos que en algún momento dado de la historia aparecían 2 cursos o 3 cursos de acción posibles. Y vos tenías que elegir uno y pasabas a una hoja particular de este libro, ¿no? Y lo que sucedía, bueno, seguía el curso de la historia, a veces ganabas, a veces morías, ¿no? A veces te llevaba a otro camino, a otra decisión por tomar. Y digo, qué bueno este libro que de alguna manera nos preparó para hoy, ¿no? Para el mundo actual, más allá de esta pandemia, porque de alguna manera lo que nos está llevando a observar el mundo hoy es justamente los distintos escenarios que se están dando en simultáneo en el mundo. Ahí veo un comentario que dice, qué buenos libros. Me alegro. Bueno, tal cual, ¿no? Es poder, no sé ustedes cómo lo hacían, pero yo ya con la ansiedad que me ganaba, me iba a leer todos los finales, ¿no? Para ver cómo llegar al deseado. Pero bueno, esto es lo mismo. Tenemos escenarios simultáneos ocurriendo en todo el mundo. ¿Cuánto estamos mirando lo que está pasando, no solamente en este momento pandémico, ¿no? Sino en la vida? ¿Cuánto miramos lo que hacen empresas similares a nosotros en otros países? ¿Qué decisiones toman? ¿Qué estrategias eligen? ¿Con quién se alianzan? ¿Con quiénes consultan? ¿Qué tendencias están dándose en distintas industrias? ¿No? Toda esa información que podemos tomar nosotros para nuestro liderazgo y para nuestros equipos. Y por otro lado, respecto a este liderazgo global, también es esto de que de pronto hoy somos todos, en mayor o menor medida, empresas virtuales, y por lo tanto estamos compitiendo con empresas del mundo. O sea, nuestro mercado son los 7 billones de habitantes que hay en el mundo, un sinfín de nichos de mercado, un sinfín de necesidades por saciar. Entonces, hoy, por ejemplo, hace unas semanas estaba investigando yo particularmente para inscribirme en una diplomatura y de pronto empecé a ver promociones, ¿no? y publicidad de universidades del mundo. Entonces, digo, de pronto la universidad local, nacional, está compitiendo con Harvard, con Oxford, ¿no? Con la Universidad Complutense de Madrid, etcétera, etcétera. Y esto va a ser un hábito cada vez más incorporado en nuestros momentos de selección, ¿no? De una compra. Entonces, mi pregunta es, para que la vayas masticando, tiene que ver con cuán adaptada está tu organización, tu equipo, tu producto, tu marketing al mercado global. Y, por supuesto, cuán adaptado estás vos como líder, ¿no? Yo creo que es un momento ideal para, de alguna manera, redimensionar nuestro rol de líderes globales, ¿no? Poder aprender a hacer nuevas preguntas que colaboren con una mirada, con un pensamiento desde distintos observadores, desde distintos cursos de acción, de distintos escenarios, ¿sí? Entonces me van a decir, Lizzy, bueno, buenísimo, pero ¿cómo lo entreno? Entonces aquí les planteo algunas ideas que están conceptualizadas en estas frases y las voy a ir explicando. La primera frase dice, managers give answers, leaders ask questions. ¿Sí? En inglés, en español significa, los managers dan respuestas, mientras que los líderes hacen preguntas. ¿Sí? Hagan preguntas, entrenen la pregunta en ustedes como líderes y en sus equipos. Hay un concepto que trabajamos desde el coaching que tiene que ver con las preguntas poderosas. En realidad las preguntas poderosas no existen per se, ¿no? No existe una pregunta que por sí misma es maravillosamente poderosa para todos. Tiene que ver con la persona a la que se la esté regalando, con el contexto, ¿no? Un montón de situaciones. Entonces, tiene que ver con pensar preguntas
distintas, ¿sí? Preguntas que ayuden a ver otros escenarios, otros resultados, ¿sí? Y bueno, una frase que en criollo, como para que no sea todo en inglés, esta frase de 2 cabezas piensan más que uno, ¿no? Entonces, aquí el objetivo es trabajar en elevar la inteligencia colectiva, ¿sí? La inteligencia colectiva de tu equipo ya existe, que la puedas medir más o menos, existe. Ahora, con estas preguntas podemos enardecer, ¿no? Empoderar a nuestros equipos. Por otro lado, la segunda idea que les comparto, what you see is what you get. Esto también es una frase muy norteamericana que significa lo que ves es lo que obtienes. Y esto tiene que ver yo la pensaba de esta manera, ¿no? Dime qué redes, qué influencers, qué diarios lees y te diré qué líder eres, ¿sí? Vuelvo a incentivarlos a que miren diarios internacionales, a que sigan influencers o especialistas de distintas industrias, ¿no? Para poder nutrirse de estas nuevas estrategias, de estas nuevas alianzas que se están dando en el mundo, estas nuevas tendencias. Tanto ustedes como sus equipos, ¿sí? Promuevan esa mirada global en sus equipos. Y por último, el open up, que tiene que ver con, también una frase muy norteamericana, cuando la policía se acerca a buscar un criminal y golpea la puerta y dice open up, NYPD, y bueno, es simplemente abrir la puerta, abrir la mente a poder entrenar digamos, las distintas miradas de distintos observadores. Antes de tomar una decisión en tu equipo, te invito a que se pregunten qué pensaría el CEO de la compañía respecto a esto. ¿Qué pensarían los accionistas? ¿Qué pensaría el área comercial, el área de marketing, el área de producción y obviamente el cliente, ¿no? Una de las prácticas que desarrollan en las metodologías ágiles, un tema que abordó Jessica Leguizamón, mi colega, en la primer webinar del ciclo que realizamos, tiene que ver con algo llamado la silla del cliente. Es decir, cada vez que hacemos una reunión de equipo, dejamos una silla vacía. Y en esa silla vamos a imaginar que hay un cliente. Entonces, cada vez que estemos por tomar una decisión o un curso de acción, vamos a mirar todos a esa silla y vamos a preguntarnos qué preguntas nos haría esta silla, ¿no? ¿Qué preguntas nos haría este cliente? ¿Qué estaría pensando? ¿Qué sugerencias nos daría? ¿Sí? Como para seguir entrenando esta mirada global. Continuamos entonces. El segundo estilo de liderazgo que observo necesario tiene que ver con el liderazgo mixto. Bueno, ¿qué es esto, Lizzy, no? Aquí aparecen algunas preguntas. ¿Qué colaboraciones se están gestando entre el sector público y privado? ¿Qué impacto tendrán en el mundo? ¿Por qué? Porque si bien en muchos países estamos viendo que los estados están implementando planes de salvataje económico para bueno, colaborar con distintas industrias frente a esta situación que estamos atravesando, también estamos observando que se están gestando alianzas para repensar un nuevo orden mundial. Entonces yo leía estas noticias y decía, ¿será acaso el comienzo de un nuevo modelo organizacional? ¿Están haciendo una nueva forma de empresa? Tradicionalmente sabemos que el sector público es el que gestiona e implementa políticas, cumple y hace cumplir la ley, ¿no? Y por otro lado, el sector privado nuclea todo el conjunto de actividades económicas que no están controladas por el Estado, orientadas al desarrollo de productos y servicios, a complementar servicios no satisfechos o no enteramente satisfechos por el Estado, a generar puestos de trabajo, a innovar e investigar, etcétera, etcétera. Sin embargo, estamos observando colaboraciones inéditas entre estos sectores. Y hay quienes están, digamos, pronosticando una tendencia hacia esta sociedad símil Black Mirror. No sé si han visto esta serie, es bastante impactante. Prepárense, está por suerte en Netflix para que puedan verla. Si bien es bastante dura para avanzarla, tiene este enfoque de una sociedad distópica, ¿sí? Versus una sociedad utópica, una sociedad indeseable versus una sociedad ideal. Una sociedad que está impregnada de tecnología en todas sus actividades, ¿sí? ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque de alguna manera estamos observando cómo cada vez más los gobiernos del mundo están siendo integrados de manera directa o indirecta por lo que llamamos los gigantes de Silicon Valley, ¿no? Estas empresas tecnológicas que pisan cada vez más fuerte en el mundo, a las cuales subcontratan
servicios centrales, servicios claves en distintas actividades o servicios públicos, ¿no? Como ser la educación, la salud, la policía, la milicia, entre otras actividades. Y para darles un ejemplo, no sé si han leído últimamente, en el estado de Nueva York, por ejemplo, comunicó durante esta pandemia que están trabajando junto al ex CEO de Google, Eric Schmidt, en una comisión para reimaginar el estado de Nueva York post-COVID-19, haciendo énfasis en la integración de tecnología de manera permanente en cada aspecto de la vida, ¿sí? Como ser telemedicina, la incorporación de banda ancha, aprendizaje remoto, etc. Por otra parte, el gobernador también de Nueva York anunció un partenariado que están trabajando con la Fundación Gates, ¿sí? De Bill y Melinda Gates, para el desarrollo de un sistema educativo más inteligente. Y aquí les comparto esta imagen, ¿no? Una imagen bastante fuerte, que tiene que ver con cómo Estados Unidos ha conformado distintas comisiones, como ser la Comisión de Asesoramiento en Innovación de la Defensa, que sería la Defense Innovation Board, que asesora al Departamento de Defensa de Estados Unidos en la incorporación de inteligencia artificial en la milicia. Por otra parte, otra comisión, otro ejemplo, ahí están poniendo algunos ejemplos, después los leo, Nico, como la Comisión Nacional de Seguridad en Inteligencia Artificial, allí abajo ven las siglas, la National Security Commission on Artificial Intelligence, que aconseja al Congreso en avances de inteligencia artificial, machine learning, tecnologías aplicadas, para abordar necesidades de seguridad nacional y económicas del país, ¿no? Entonces, ambas comisiones están pobladas de estos CEOs de empresas pesadas, ¿no? Empresas que son de las más grandes del mundo. Y de alguna manera, decimos, ¿cómo llegamos a esto, no? Para preguntarnos, bueno, estas corporaciones se respaldan frente al peligro. Si estuvieran viendo mi cámara, estoy haciendo diéresis en la palabra peligro, de los avances de China en partenariados públicos-privados, muy similares, ¿no? Que tienen que ver con la búsqueda de empoderarse en la vigilancia y la recolección de datos en masa. Entonces, frente a esta política de China, Estados Unidos dice, no, cuidado, ¿no? Tenemos que competir con ellos porque si continúa esta tendencia, China para el 2030 va a ser un país que tendrá una economía más grande que la actual, una inversión superior en investigación y desarrollo, mayor implementación de nuevas tecnologías e infraestructura superior en IT. Entonces, yo leía esta nota, ¿no? Digo, al final es como un espejo, ¿no? Yo digo, cuidado con China, qué peligro, y hacemos lo mismo. Entonces leía esta nota y pensaba directamente en el pensamiento sistémico, en este libro de Peter Senge de la Quinta Disciplina, en una de las leyes sistémicas que tienen que ver con cómo de alguna manera cuando yo aplico presión en el sistema me devuelve la misma presión, ¿sí? Y si aplico más presión, me va a devolver la misma presión, ¿sí? El ejemplo que veíamos, me acuerdo cuando lo aprendía en clase, tenía que ver con la Guerra Fría, ¿no? Con esta escalada sin precedentes armamental que vivió Estados Unidos y Rusia. Y esto es similar, porque acá me pregunto, ¿no? ¿Cuál es el límite de estas comisiones, de estas colaboraciones? ¿Quién va a velar por la ética en esta escalada tecnológica sin precedentes? Por otra parte, continuando con este liderazgo mixto, ya existen empresas que superan el PBI de un país. Amazon, Apple, Alphabet, Volkswagen superan el PBI de más de 100 países del mundo. ¿Cómo impactará esto en esta era, no? Y aún más, ¿qué rol están cumpliendo, están ocupando estos jugadores pesados en este contexto de crisis mundial? ¿Qué intereses están defendiendo? Y por otra parte, también los hay gobiernos que invierten en compañías privadas. Este es el caso del Fondo Soberano de Noruega, el segundo mayor del mundo, que reinvierte los beneficios que obtiene del petróleo y del gas de la compañía Shell. Para el año 2010 se convirtió en la segunda mayor accionista del mercado español. Y para principios de este año, más reciente, el Norges Bank, que es el banco de Noruega que también gestiona estos beneficios del petróleo y el gas, se convirtió en el tercer accionista de la petrolera española Repsol.
además de contar con participación en más de 9.000 empresas del mundo, ¿no? Entre ellas Apple, Microsoft, Alphabet, Nestlé, etc. Vuelvo a hacerme esta pregunta, ¿no? ¿Quién regula estas colaboraciones? ¿Cómo nos aseguramos de que representen los intereses de la sociedad? Y aquí compartirles una charla que vi hace poquito de Mateo Salvo, un influencer en tecnología, es ingeniero en sistemas, un chico súper jovencito que tiene su propia compañía de tecnología. Él decía que Argentina, es argentino por supuesto, y él decía que Argentina es líder de tecnología en Latinoamérica, ¿sí? Y que de hecho el software es el tercer sector de mayor exportación para nuestro país. Contamos con 5 empresas unicornio frente a 2 que existen en España y a 1 en Chile. Y por otro lado tenemos programadores que son reconocidos en el mundo. Entonces digo, ¿qué tipo de tecnología estamos desarrollando en Argentina? ¿Qué tipo digamos, de qué manera esto está capitalizándose para nuestras industrias, para nuestro país? Porque qué mejor momento para investigar, invertir, asociarnos, aprovechar este contexto, que poder acercarnos a estas compañías, en su mayoría startups, para poder liderar un desarrollo y una implementación responsable de tecnología. Y volvemos a cómo entrenar este liderazgo mixto. Bueno, simplemente 2 ideas, por supuesto que podemos desarrollar mucho más, pero para avanzar con la webinar. Esta frase de "It's all about relationships" tiene que ver con que toda la vida son relaciones, ¿no? Hablaba con un gerente comercial hace unos meses que me decía, Lizzy, mi mayor capital son las relaciones. Y esto lo aplaudo, ¿no? Porque tenemos que aprender a trabajar de manera colaborativa, tanto en pos a nuestros objetivos propios como los objetivos comunes. Y aquí les dejo esta inquietud, ¿no? ¿De qué organizaciones forman parte? Más allá de sus empresas, ¿no? Seguramente son parte de algún club, de alguna asociación de padres, del consejo de propietarios de su edificio, etcétera, etcétera. Digo, ¿qué porcentaje de su tiempo dedican a estos espacios? ¿Cómo aprovechan estos espacios para colaborar con su comunidad? Porque después de todo no somos islas, ¿no? No podemos funcionar solos. Necesitamos del trabajo y del liderazgo colaborativo. Y por último, el Dream Big, que tiene la segunda frase que significa sueña a lo grande, ¿no? Y aquí simplemente pensar en que no siempre se trata de tener dinero para poder llevar adelante grandes cambios en la comunidad o en nuestros grupos próximos. A veces, y esto lo hemos visto en la historia, ¿no? A veces los grandes cambios se gestan por una unión de voluntades y por poner a disposición distintos recursos como ser conocimiento, plataformas de contacto, plataformas sociales, contactos, etcétera. Así que mi propuesta es sueñen a lo grande y aprendan a rodearse de gente que pueda también acompañarlos en estos sueños, ¿no? Y por último, hablamos del liderazgo en tiempo de crisis, ¿no? Este liderazgo que es el que más se está escuchando en estos meses, por supuesto, por el contexto pandémico que estamos viviendo. Y yo pensaba, bueno, ¿qué es ser un líder en tiempo de crisis, no? Y lo primero que me aparecía en la mente es, bueno, tenemos que promover el trabajo colaborativo, porque nunca se sabe dónde vamos a encontrar una idea, ¿no? Una idea brillante. Por otra parte, también consiste en tener la humildad de reconocer aquello que no sabemos, para poder pasar al siguiente paso, que es pedir ayuda, rodearse de especialistas, de expertos que me complementen, ¿sí? Y también, además de redefinir prioridades y cursos de acción, también ser líder en tiempos de crisis consiste en estar dispuesto a soltar, ¿no? A desenamorarnos de nuestra manera tradicional de hacer las cosas, de nuestros productos y servicios tradicionales. Y esto lleva a colación a esta palabrita, ¿no? El reinventarse. No sé si han visto esta película, Apolo 13. Es una película muy vieja, yo la he visto en el colegio, me acuerdo cuando nos llevaban a la sala de video con el VHS en mano, que era el momento culmine de la clase. Esta película, bueno, es un hecho real, son 3 astronautas que viajan en esta misión y quedan a la deriva en el espacio. Está escrita, es un libro escrito por 2 de los sobrevivientes. Y en un momento de esta película, no les quiero spoilear la película, está en Netflix si la quieren ver,
en un momento de esta película, la NASA descubre que la nave está perdiendo oxígeno y que es cuestión de horas para que los astronautas se queden sin oxígeno directamente. Entonces lo que propone es reunir una mesa, ¿sí?, de trabajo con los distintos ingenieros y especialistas de la NASA con distintas cajas, ¿no? Estas cajas que traen a esa mesa de trabajo contienen todos los elementos que encuentran los astronautas a mano, a disposición, en ese cubículo de esa nave averiada que quedó a la deriva. Entonces, se reúnen con una sola consigna, ¿sí? Debemos construir un filtro de dióxido de carbono con estos elementos y solo con estos elementos. Y para mí fue un gran wow, ¿no? De esto se trata reinventarnos. Revisar permanentemente con qué recursos y talentos contamos para poder seguir con ese oxígeno en nuestras organizaciones. Y algunas de las organizaciones que han mostrado esta reinvención en este contexto pandémico, o seguramente ya las han escuchado, pero solamente a modo de referencia, por ejemplo, la empresa Toyota Argentina, ¿no?, que puso a disposición su fábrica en Zárate para producir respiradores artificiales, o IBM Mundial, que puso a disposición sus supercomputadoras ante el Departamento de Energía de Estados Unidos para poder acelerar la investigación y la lucha contra el COVID, o Mercado Libre, ¿no?, que aceleró sus planes de expansión en el segmento supermercadista. Las plantas de Airbus en España, que al no estar utilizándolas para la construcción de partes de aeronaves, reconfiguraron sus impresoras 3D para fabricar viseras protectoras para el ámbito de la salud. Pero no quedaron solo ahí, sino que además utilizaron productos biodegradables propios de la industria, o sea que hasta crearon un nuevo producto, ¿no? Y sin ir más lejos, una de las noticias que más me impactó estas 2 semanas, la presencia la presentación del presidente de Francia, que anunció 8.000 millones de euros de inversión para posicionar a Francia como el principal productor y exportador de autos eléctricos, ¿no?, en plena pandemia. Y yo digo, las posibilidades de reinvención son infinitas, ¿no? Esto está en sus manos. Por otra parte, también observamos muchas empresas que, copiando estos modelos de comisiones o comités de emergencia, esta es una fotografía real del comité de emergencia del G20 en este contexto de COVID-19, las empresas copiaron estos formatos y han consolidado comités de crisis o emergencias integrados por representantes de distintas áreas de la organización que están abocados al 100% en seguir el día a día de esta pandemia y de poder también proponer nuevas estrategias, nuevas prioridades y cursos de acción. Entonces yo pensaba, ¿cuánto entrenamiento tenemos en estos comités de crisis? Y por otro lado, ¿cómo podríamos incorporar esto como un hábito, como una buena práctica en nuestras organizaciones, pensándolo más bien como comités de oportunidades, ¿no? Espacios donde podamos invitar a distintos representantes de la organización para repensar distintos escenarios, ¿no?, para poder vivir como si una situación se estuviera dando y poder generar distintas prioridades, estrategias, planes, modelos de negocio, etcétera. Esto es lo que en el coaching disfrutamos mucho y llamamos aprendizaje experiencial, es una de las áreas que desarrollamos desde ASAR, ¿no? Y por último, siempre que hablo del liderazgo en tiempos de crisis, me remito a países que entrenan permanentemente en su población situaciones críticas, ¿no?, y cómo sobrellevar estos momentos de crisis. Y es el caso, estas imágenes son reales. Hacia la izquierda tienen estas 3 fotos en blanco y negro de Estados Unidos, con esta familia muy sonriente, que en realidad está dentro de un búnker antibombas, ¿sí? Estas son las fotos que utilizaban para comercializarlos. Hay fotos peores, si quieren seguir investigando, tremendo. O sea, es como parece una familia que sufrió una lobotomía, ¿no? No consciente de lo que está sucediendo. Pero bueno, es como Estados Unidos entrena a su población en esto de incorporar ciertos procedimientos y también la posibilidad de incorporar o entrenar la gestión emocional, ¿no? Porque cuando aparece un momento de crisis, para todos, ¿no? Vivimos un tsunami emocional, vivimos miedo, enojo, preocupación, etcétera, etcétera. Y este entrenamiento permanente, que también es algo que promueve Japón, por supuesto, en su población, por distintas catástrofes y situaciones históricas,
ayudan a que la población incorpore hábitos, ¿sí?, de manera automática. Entonces, frente a una situación de crisis, la emoción no me paraliza, ¿sí? Primero me voy a proteger. Y avanzando un poquito más con esta mirada norteamericana, que son, ¿no?, los creadores del marketing, si recuerdan las películas, ¿no?, trágicas norteamericanas, así, El día después de mañana, bueno, estas películas que han surgido, siempre que alguno de los participantes, alguno de los actores, ¿no?, que algunos de los personajes que están representados ahí, permite un secuestro emocional, pierde la cabeza frente a una emoción y de pronto sale o se aleja del grupo, ¿qué pasa? Muere, ¿no? Otro mensaje subliminal de acata o muere, ¿no? Entonces, aquí hay algunas preguntas también para reflexionar, ¿no? ¿Qué nuevos hábitos estás promoviendo en tu equipo para responder mejor ante próximas crisis? Porque vamos a seguir viviendo un mundo cada vez más volátil, con más cambios, más intensos, y necesitamos entrenar nuevos hábitos para que nuestro equipo pueda flexibilizarse y seguir siendo productivos, ¿no?, y seguir siendo efectivos en nuestras labores. Y ya, bueno, como les decía, ¿no?, incorporando algunos entrenamientos de este liderazgo en tiempo de crisis, dos ideas para que se lleven. La primera, hope for the best, plan for the worst, que tiene que ver con espera lo mejor, pero planifica para lo peor, ¿no? Y de nuevo, pensemos en espacios, en comités de oportunidades, en generar reuniones donde podamos soñar, imaginar, abstraernos a escenarios que pueden o no sucedernos, para entrenar habilidades también de flexibilidad, de adaptación al cambio en nuestros equipos. Y por otro lado, el Game On tiene que ver con el juego empezó, ¿no? Lo pensé más que nada en cómo desde las neurociencias y desde la biología sabemos que uno de los aprendizajes, o una de las formas de aprender más, digamos, que más nos marca, ¿no?, a los humanos y también a los animales, es aprender jugando. Entonces podemos generar espacios de juego para aprender, ¿no? Esta nueva modalidad del gamification, de esta nueva moda, esta tendencia de poder incorporar prácticas a través de juegos, competencias que permitan incorporar valores o desarrollar procedimientos, etcétera. De hecho, hace unas semanas mi colega Jessica Leguizamón nos compartía un anuncio de una financiera reconocida en Argentina que genera regularmente una actividad donde todas las personalidades de la organización cambian de rol. Si de pronto el gerente pasa a atender al cliente, el que atiende al cliente pasa al área de marketing, si todos pasan por distintas áreas por una semana o por unos días, y esto permite promover nuevas conversaciones, promover nuevas miradas, y ni hablar de las propuestas más alineadas y más estratégicas, ¿no?, para nuestra organización y nuestro liderazgo. Esta es una idea, por supuesto que con ASAR trabajamos muchos enfoques, pero me pareció muy interesante traerlo. Y ya como para ir liberándolos y agradeciéndoles el tiempo extendido que he tomado, quiero hacer esta reflexión, ¿no? Frente a un nuevo orden mundial y organizacional, nos encontramos hoy con la oportunidad de un contexto creativo sin precedentes, ¿no?, para poder reinventar nuestras vidas, nuestras organizaciones, nuestra comunidad y nuestro futuro. Hace unos días leí una frase que decía que la pandemia nos dio la oportunidad de tomar distancia de nuestra vida y mirar con nuevos ojos un futuro distinto. Y compartiendo un poco estas ideas con Agus, ella me decía, ¿sabes, Cris? Me viene a la mente una de las enseñanzas que me llevo de las constelaciones familiares, uno de los recursos que también desarrollamos en ASAR. Me decía, a veces ordenamos afuera lo que en realidad necesitamos ordenar dentro. Y yo me quedé pensando, ¿no? Digo, ¿qué necesitaremos ordenar dentro nuestro, dentro de nuestras organizaciones, de nuestro planeta, para poder establecer un nuevo orden mundial y organizacional más efectivo, responsable, sustentable, ¿no? Ese orden al que queremos, al que aspiramos. Así que bueno, hasta aquí mi webinar de hoy. Abro el espacio de preguntas o de comentarios que quieran compartir para también, ¿por qué no enriquecer este espacio en el que hemos creado, ¿no?
voy leyendo yo por mi parte. Gracias, Liz. Te tomo el micrófono por acá. Buenísimo. Aprovecho que tenemos micrófono y te dejo la primera pregunta. Primero dicen que prendas tu cámara para poder Sí, ver. me ¿Hay encantaría. No, me sale un error cuando... No importa, no No sé si importa. ustedes lo ven, pero me sale un error. No importa, no importa. Me Entonces, parece que es porque estoy conectada a otra aplicación. A ver si... Bueno, ustedes igualmente... bueno, entonces te comparto la pregunta. Dice, hoy en día, ¿cómo ves a los líderes de Argentina subiéndose en este camino? Bueno, qué linda pregunta. Yo creo que hay mucha apertura por parte de los líderes. Ahí sí te vemos, ahí Ahí me sí te ven, ahí vemos. está, estaba, aquí aparecí, gracias. Bueno, yo creo que hay mucha apertura, siempre que podemos, que tenemos estas instancias de conversar con distintos líderes de distintas industrias, yo por lo menos noto una sed de aprender, de seguir evolucionando, y creo que por eso también nos destacamos en tantas actividades en el mundo. Yo incluso creo que diferencialmente con respecto a otros países, los líderes argentinos tienen siempre esa mirada más entrenada, ¿no? Esa mirada internacional. Pero bueno, creo que también se puede seguir, ¿no? De pronto uno habla, yo he tenido oportunidad de viajar mucho en mis trabajos previos, y uno habla con un austríaco y tiene mucha información de Europa, pero no más, ¿no? O hablamos con un norteamericano y bueno, Norteamérica y se terminó. Y digo, bueno, nosotros tenemos una mirada más hacia Europa, pero también hay otros países muy interesantes que están liderando cambios que van a impactarnos directamente, y creo que las posibilidades tienen que ver con abrirse a información que tenemos muy a mano, ¿no? Hacerse el tiempo y contemplarlo como un espacio de ganancia. Es todo lo que podamos incorporar, incluso un libro, una novela que podemos estar leyendo hoy en casa en esta cuarentena, también nos va a aportar una nueva mirada, ¿no? Así que yo creo que es totalmente aplicable. Gracias, Liz. Bueno, acá te leo otro comentario. Dice, impecable, no conocía a Lizzy, pero sí a Sar, así que no esperaba menos. Contenido original propio, muy buen análisis y forma de exponerlo. Gracias. Muchas gracias, gracias, Bien, me alegro. otro Me alegro que comentario. les haya. Felicitaciones y gracias por esta nueva mirada. Gracias a Y, ustedes. Y y felicitaciones también, porque hay que hacerse su tiempo y elegir qué espacios ocupar, ¿no? Así que los felicito también por hacerse esta oportunidad, este tiempo para ustedes, para poder llevarse algo distinto, diferencial. aquí tenemos otra pregunta y dice, en momentos de crisis, en este revisar los objetivos, ¿sería bueno tener menos objetivos o qué sería lo mejor? Bueno, en principio, en momentos de crisis, esta redimensión de las prioridades suele ser más enfocada, ¿no? Eh, yo creo que el desafío es la convivencia entre las nuevas prioridades de subsistencia con las prioridades un poquito más al mediano plazo, por lo menos. Vuelvo a la necesidad de que no todo recaiga en el líder. El líder es un ser humano también y no tiene por qué llevar todo en sus hombros. Para eso tiene un equipo. Esto es lo que sí tenemos que entrenar en la Argentina, ¿no? Este trabajo individualista versus el trabajo colaborativo, que sí lo han incorporado en otros países, que sí lo han incorporado en distintas industrias. De hecho, una de las webinars que escuchaba de TEDx al principio de esta pandemia, justamente era una japonesa que decía, ¿no? Nosotros somos una sociedad colectivista porque también la vida nos ha llevado, la cultura nos ha llevado a esto por necesidad de supervivencia. Pero ella decía, ella vive en Argentina hace muchos años, entonces yo creo que el argentino es más colectivista, más solidario de lo que cree. Así que yo diría que las organizaciones perdamos un poco los egos y trabajemos en equipo. Para eso están estas personas alrededor nuestro, o como pares o en otras áreas, ¿no? El cafecito con el líder de otra área puede generar muchísimas ideas y podemos generar proyectos que van a cambiar un momento de crisis y próximos momentos. Así que yo diría que va a depender de cada industria, pero podemos tener muchos objetivos simultáneos si nos apoyamos en el equipo que tenemos. Esa es mi opinión. Excelente, gracias Liz. Bueno, te siguen agradeciendo, felicitaciones, muy buen contenido.
Gracias, Lizzy, muy buen enfoque, muy interesante y distinto. Y esta te la pregunto yo, perdón, Cecilia, excelente, mucho valor en todo lo que nos trajiste, más que interesante para seguir explorando y ser parte activa de este cambio. Gracias por la mirada global de qué está pasando en el mundo y en qué enfocarnos en nuestra tendencia. Y yo te pregunto, ¿a qué industrias seguir? ¿A qué industrias mirar más allá de la propia industria de cada manager para entender por dónde está ese futuro emergente, esa tendencia? Mira, sumamente interesante la pregunta, creo que yo también me la pregunto, pero te devuelvo esto que escuchaba en esta entrevista de este chico súper jovencito, Mateo Salvo, que decía que la tecnología era transversal a todas las industrias. Entonces yo digo, sumate a la tecnología porque a través de la tecnología vas a tocar de alguna manera todas las actividades, ¿no? Hoy todos estamos escuchando del blockchain, de mercado pago, de cómo hacer inversiones online, no sé, hay distintas cuestiones que quizás desde nuestras distintas profesiones ni nos imaginamos que íbamos a tocar, ¿no? Entonces, para mí tiene que ver con aprovechar este puente que nos está proponiendo la tecnología para ir profundizando, ¿no? Yo de pronto me veo leyendo un libro de neurociencias cuando jamás en mi vida, ¿no? Con cuestiones muy puntuales médicas, cuando jamás en mi vida pensé que me iba a interesar por algo así o que iba a hacer a mi labor, pero qué bueno entender cómo funciona nuestro cuerpo para todo, para la vida, ¿no? Entonces, yo creo que el desafío acá es abrirnos a la posibilidad de nutrirnos de distintas industrias, porque todas están generando sus propios cambios y bueno, yo tengo la posibilidad, esto no sé si a usted ya lo charlamos, pero yo soy docente de la carrera de organización de eventos, una de mis carreras en esta búsqueda de seguir creciendo, y escuchaba hace unos días a uno de los referentes que para mí es excelente, su nombre es Óscar Cerezales, y él decía, tenemos que dejar de conversar entre nosotros, tenemos que dejar de reunirnos, hacer asociaciones para vernos los mismos, las mismas caras y decir las mismas cosas. Tenemos que trabajar de forma transversal con otras industrias. Basta de decir siempre lo mismo. Y para mí fue maravilloso, tal cual. Dejemos de reunirnos con las mismas personas y que hablen de lo mismo. Eso tiene que terminar, porque si no vamos a autodestruirnos, ¿no? A autolimitarnos. Excelente, excelente. Y bueno, 2 comentarios más, no son preguntas, dice, es fundamental nutrirnos de nuestro propio equipo, tiene que ser siempre un flujo de ida y de vuelta, y la empatía no tiene que ser simpatía. El networking muchas veces tiene que ser intraempresa. Y luego otro comentario, muy buena la mirada global para poder luego enfocarnos en lo particular. Y ya está, y ahí mencionan que te referías a Mateo Salvato o Salvato. Ah, le cambié el nombre, Salvato. Tienes razón. Gracias. Gracias por tu tiempo, muchas gracias por generar estos espacios. Sí, esperemos que quede grabado y lo subimos al canal, les volvemos a pedir disculpas por los inconvenientes de pasarnos de canal. Y bueno, seguramente en el futuro se vengan nuevas webinars, así que quienes están en contacto con nosotros y si no tienen los accesos de Azar, nos pueden ir proponiendo qué temáticas quisieran tratar. Gracias, Liz. Gracias. Por todo tu estudio, por todo tu trabajo, por tu profesionalismo y a todos por compartir con nosotros. Que tengan buena semana y nos encontramos seguramente por alguna de todas esas vías. Adiós. Así es. Hasta luego, gracias. Un gusto. Chao, Lizzy, gracias. Chao, hasta luego. Chao, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.